Bien, pues nuevamente agradecemos su participación en este congreso y continuando en el orden del programa, vamos a dar inicio con la conferencia magistral a cargo de Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien cedo el uso de la voz. Por favor. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente agradezco muy sentidamente la oportunidad de compartir con ustedes pues algunas reflexiones en torno a este tema muy importante que de pronto tampoco sabemos muy bien exactamente a qué se refiere, ¿no? Esto de la constitucionalización del derecho de familia, pues es algo nuevo, es algo que todavía no tiene un ámbito definido. Y me parece pues muy pertinente el que se esté discutiendo en este entorno, especialmente en el ámbito de la impartición de justicia, pues a qué se refiere y suscitar algunas reflexiones de por qué ha sido tan complejo y por qué, cuáles son, digamos, los orígenes, las causas, que es lo que intentaré yo argumentar a lo largo de esta ponencia, y cuáles son los retos que tenemos sobre todo de cara a la impartición de justicia y a la transformación sobre todo de la realidad social en este tema. De tal manera que les propongo tener una breve introducción, después hablar un poco del marco jurídico internacional, referirme posteriormente a la evolución del derecho constitucional en materia de familia, los efectos de la constitucionalización del derecho de familia en la legislación, los derechos de mujeres y niñas y niños hoy y unas conclusiones. Y la ruta que yo les propongo a partir de la cual las categorías de análisis, digamos, o las realidades a partir de las cuales hacemos este análisis, yo intitulé esto debates contemporáneos desde los actores emergentes, porque me parece que, en primer lugar, la constitucionalización del derecho de familia tiene su raíz más profunda en el reconocimiento de los derechos humanos. Esto que se da principalmente en el ámbito internacional, y esto es lo que iremos describiendo, y después irrumpe en nuestra Constitución y en los criterios judiciales, que no nos dará tiempo de ver, tiene que ver precisamente con esta idea de que la familia no es un núcleo cerrado, sino que la familia está compuesta por integrantes que en sí mismos y cada uno tienen derechos humanos. Esto llevó, desde luego, ¿no?, si vemos nosotros el derecho internacional de los derechos humanos, primero a una declaración general, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después a los pactos, pero después al reconocimiento en tratados internacionales de derechos específicos de los actores y de los integrantes del núcleo familiar. Y esto, pues que puede parecer una evolución tersa, desde luego no ha estado exenta de tensiones muy importantes, y por eso concluiré que a pesar, ¿no?, de que tenemos instrumentos internacionales, tenemos una protección constitucional, tenemos leyes que han impactado y que se han visto permeadas precisamente por esta idea de que las personas, aún en el núcleo familiar, tienen derechos humanos, ¿no?, y esos derechos son la base de la construcción de las relaciones familiares, tiene una oposición muy importante y tiene fuertes resistencias sociales para ser asumida. Entonces, los dos actores emergentes, digamos, sobre los cuales yo hablaré, son precisamente las mujeres y los niños y niñas. Bueno, entonces, pasando a la introducción, el derecho de familia ha ido evolucionando hacia un entendimiento de las relaciones familiares basadas en derechos, ¿sí? Es este entendimiento de que las personas, aún dentro del núcleo familiar, son titulares de derechos, y estos derechos son los que deben privar, digamos, y los que deben matizar las relaciones familiares. Ello deriva del protagonismo del discurso sobre los derechos humanos, lo que ha tenido como consecuencia la visibilización, y entre comillas, porque ya no son nuevos actores, pero son nuevos desde las percepciones sociales, como centros de intereses, en particular las mujeres y los niños. Y la familia ha dejado de ser un ámbito privado indisponible para pasar a ser un espacio de desarrollo de derechos de sus integrantes. Esto significa que las relaciones familiares han de estar reguladas en estos términos, que suponen en primer lugar el reconocimiento de la dignidad de cada una de las personas y su protección constitucional. Esta sería la nota distintiva del actual derecho de familia en México y la clave para su interpretación.
Pero esto que puede parecer pues muy evidente y que decimos todas y todos, pues es muy ¿no? plausible, ¿no? y responde perfectamente a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, aún no ha sido asumido social ni culturalmente, ni siquiera por los impartidores de justicia. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Y cuál es el origen precisamente de esto? Cuando se firman las declaraciones primeras, y esto lo consignan los historiadores de la infancia, las primeras declaraciones que son los antecedentes de los derechos humanos, en particular en Francia y en Estados Unidos, se entendía en primer lugar, y esto todas y todos lo sabemos, que el único titular de derechos era el varón adulto propietario blanco, porque era el único agente, el único personaje en la sociedad que se creía con capacidad para tomar decisiones autónomas. Y uno de los derechos de este ciudadano era precisamente la protección y la no interferencia del Estado en su ámbito privado, lo cual implicaba a su familia. Y entonces, ¿qué sucede? En los siguientes siglos nos vamos desarrollando, ¿no? Se va desarrollando y nuevos agentes dicen, no, yo también soy titular de derechos, yo también puedo tomar decisiones autónomas, las mujeres, ¿no? Las minorías étnicas, ¿no? Ciertos grupos que no habían sido considerados. Pero el último rezago y el último resquicio, precisamente porque la gente, el modelo del titular de derechos ha permanecido rígido porque no ha cambiado, ¿sí? Se han incorporado nuevas personas que dicen tener esas cualidades. Son particularmente las niñas, los niños, los adolescentes y las personas con discapacidad, especialmente psicosocial. Pero bueno, no dejaremos esto a un lado. Pero lo importante es entender que esto prácticamente está en el ADN de nuestros sistemas jurídicos y ha permeado profundamente la cultura. Y esto tiene como consecuencia que se entiende de repente como una amenaza a esta idea del titular de derechos, cualquier intromisión pública en el ámbito de la familia, especialmente en lo que se refiere a la educación de las hijas y los hijos, y que además, y esto es muy cierto, ¿no?, que los derechos de niñas y niños normalmente sean secuestrados por otras agendas de otras minorías. Y les voy a poner varios ejemplos. Cuando se discutió la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un grupo, el último, digamos, la última gran resistencia que había tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y algunos colectivos de derechos de las mujeres estaban en una intransigencia absoluta respecto de estos derechos. Quienes nos hemos dedicado durante mucho tiempo a derechos de niñas y niños decíamos, tenemos que ceder en esto porque la ley es muy buena, la ley es necesaria, la ley crea institucionalidad y después tendremos forma de hacer de trascender a esto, ¿no? O sea, de poder hacer una reforma, pero no nos podemos detener aquí porque ya se ha generado un consenso. Pero entonces, ¿no?, una agenda que es muy valiosa coopta la agenda de infancia. Y así les puedo poner yo muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la discusión sobre el matrimonio igualitario y la adopción. Discutíamos, ¿no?, que si las parejas del mismo sexo tenían derecho a adoptar. No hay cosa más absurda y más inconstitucional e inconvencional. Nadie tiene derecho a adoptar. La niña o el niño tienen derecho a tener una familia. Pero entonces se centra siempre en las personas adultas que pueden hacer valer mediante la presión política sus agendas, y las niñas y los niños no siempre son sujetos de esto en lugar de algo tan claro como la adopción, en donde la convención dice que es un derecho del niño, en donde el interés primordial debe ser la única consideración primordial. Entonces, esto ha ocurrido precisamente porque seguimos teniendo estos viejos esquemas muy conservadores, de los cuales pues tampoco se escapan otros derechos emergentes, ¿no?, otras agendas que normalmente sin ponerse a ver cuáles son las particularidades de los derechos de niñas y niños, proyectan sus intereses pasando por encima del interés superior. Entonces, bueno, siguiendo en este hilo de argumentación, hay dos procesos fundamentales que transformaron el derecho de familia, ¿no? El reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres,
que se refleja en la familia a través de la inclusión de esta igualdad, ¿no? Y es muy claro esto, ahorita vamos a ver cómo se refleja en la Constitución. Empieza el derecho internacional claramente a marcar esta igualdad y México tiene una reforma. Entonces, se reforman prácticamente todas las instituciones relacionadas con la familia, representó un nuevo lugar de la mujer con respecto a la pareja, de los hijos y de los bienes, además de la forma de regular los divorcios, ¿no? Es decir, este reconocimiento de igualdad que viene del discurso de los derechos humanos y del derecho internacional, bueno, impacta aún en el derecho de los códigos civiles. Y este segundo proceso, el segundo proceso es el surgimiento de la niña o niña como titular de derechos, ¿no? Entonces, aquí surge por primera vez, y vamos a ver que fue muy tardíamente, la idea de que los derechos de niñas y niños pueden limitar el ejercicio de la patria potestad, ¿no? Desaparecen, por ejemplo, los derechos de corrección, que estuvo hasta hace muy poco tiempo presente y que una de las cosas que no logró quedar en la ley y que nadie, salvo los colectivos de derechos de la infancia, fue la prohibición absoluta del castigo corporal, que es una cosa de barbarie en este país, ¿no? Entonces desaparece el derecho de corrección y bueno, surge una extensa regulación en materia de violencia familiar que tiene impacto incluso en el derecho penal, ¿no? Entonces, el derecho familiar va saliendo del derecho civil, entendido como derecho privado, para empezarse a hacer derecho que tiene raíz constitucional y una, digamos, con un pie en lo público y con otro pie discutible todavía en lo privado, ¿no? Entonces se modifican también otras normas como las relativas a la adopción, la tutela, el concubinato, etcétera, como consecuencia de estas dos grandes transformaciones sociales. Y entonces podemos entender el derecho familiar como un conjunto de disposiciones que componen el marco normativo de protección de los derechos de la familia y en la familia, porque de pasar a entender que solamente había un derecho de la familia, como si la familia fuera una cosa unívoca y un grupo cerrado, ¿no? Ignorando la diversidad que hay, no solamente son derechos de la familia, sino también de derechos en la familia, es decir, los integrantes tienen derechos. Regulan a la familia como grupo social titular de derechos, ¿no? Y en este sentido hay una protección y derechos que son atribuidos a las familias, así como cada uno de los integrantes de este núcleo y las relaciones entre los mismos. Parte de la base, y esto es muy importante porque nos cuesta trabajo reconocerlo, de que en la familia también existen relaciones de poder. Y esto es algo frente a lo cual el derecho fue ciego muchísimo tiempo, pensando que era un espacio privado en donde el Estado no podía intervenir, ¿no? Porque era el espacio de los particulares. Y por tanto es necesario establecer mecanismos para proteger a quienes están en condición de mayor vulnerabilidad. Y aquí este imaginario también que tenemos de la familia, ¿no? Como esta célula básica de la sociedad, que sí lo puede ser, ¿no? Pero el espacio en donde los niños están mejor y que ¿no? Tenemos una imagen idealizada de la familia, esto se refleja en las encuestas y como decía Emilio García Méndez, sí, la familia es el espacio del amor, la ternura, el apoyo, la comprensión, pero también es el espacio de la violencia, el abuso, incluso el abuso sexual y el maltrato. Entonces no podemos negar precisamente y cuesta trabajo socialmente reconocer que hay relaciones de poder en la familia y que desde luego tenemos a alguien, digamos, que está en la condición normalmente, como norma general, de mayor privilegio por la estructura social, que es el hombre, ¿no? Y después está la mujer, y en el último de los casos, y quienes están en mayor condición de vulnerabilidad, son las niñas y niños, no solo por su edad y porque son más frágiles físicamente, y también en términos de desarrollo emocionalmente, sino porque nuestro mismo sistema jurídico somete a las niñas y los niños a una institución, a una representación automática que tienen los padres. Entonces, el mismo derecho, mediante la institución de la patria potestad, coloca a los niños en una condición de vulnerabilidad cuando la familia no cumple con la garantía de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas al interior, ¿no? Y, como yo decía, pese a los avances normativos, aún hay fuertes resistencias sociales. ¿Cuál es el marco jurídico internacional? Me iré muy rápido porque es solamente pues, a modo de descripción. Como yo les decía, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
es la mejor muestra de que esta pretensión justamente, de que siempre normalmente cuando hablamos de derechos humanos, tenemos una idea de un personaje pues que corresponde a las características del varón adulto propietario en el siglo XIX y a las personas adultas en el siglo XX, porque la Declaración Universal dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿No? Pues muy bien, sí, todos somos, ¿no? Entonces vamos siguiendo la declaración y decimos libertad de tránsito, pues no, en caso de las niñas y los niños está sujeto a la patria potestad. Libertad de expresión, entendemos que hay un derecho de censura que es adecuado para niñas y niños. Derecho a casarse o formar una familia, ni hablar. Derecho al trabajo, tampoco. Derechos políticos, menos, ¿no? Entonces realmente todo lo que tenemos en la mente precisamente responde a esta idea demasiado rígida que ha sido un obstáculo y forma parte de las resistencias sociales, ¿no? Entonces, por otra parte, el artículo 16 contempla, por un lado, el derecho a casarse y fundar una familia, la igualdad entre mujeres y hombres y, desde luego, la libertad y el consentimiento para contraer matrimonio. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también establece igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y también habla de derechos de la familia y derechos de niñas, niños y adolescentes, en artículos específicos, independientemente de que hay muchos otros que les son aplicables. Lo mismo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que bueno, establece desde luego la igualdad entre mujeres y hombres y establece una protección especial a la familia, ¿no? Ambos tratados internacionales fueron ratificados por México en 1981. En lo que corresponde a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos el artículo 17 que establece la protección a la familia, que la reconoce como el elemento también natural y fundamental de la sociedad y que debe ser protegida, y hay también derechos del niño en el artículo 19 que está contemplados ahí y habla de la familia, la sociedad y el Estado. Y esto es muy importante porque forma parte de nuestros imaginarios sociales. No podemos, todavía hay mucha resistencia a identificar a niñas, niños y adolescentes como personas independientemente de su condición de hijas e hijos. Y entonces este prejuicio que les niega la calidad de personas atraviesa toda nuestra legislación a pesar de todos los avances. También la Convención sobre los Derechos del Niño, que el día de hoy cumple 30 años de haber sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que pues es posterior a estos instrumentos, es del 20 de noviembre de 1989, habla en varios de sus artículos, además de que pues es un tratado internacional completo sobre derechos del niño, que es mucho más avanzado porque saca al niño del núcleo familiar y lo reconoce como persona, como titular de derechos, y en varios de sus artículos, ¿no? Habla de derechos dentro de la familia o vinculados con los progenitores, con la familia, ¿no? El derecho a la protección y el cuidado, el derecho a un ambiente familiar, a una identidad, nombre, nacionalidad y estatus familiar, el derecho a la intimidad, la protección contra el secuestro y tráfico ilícito. Entonces, bueno, tenemos este gran marco jurídico internacional y como yo les mencionaba, esto ha impactado de manera muy clara en nuestra legislación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los artículos fundamentales, en mi opinión, el derecho constitucional en materia de familia? El artículo primero constitucional, que normalmente se nos olvida, y el artículo cuarto. Y les digo que normalmente se nos olvida porque les voy a contar qué pasó. Cuando se reforma el artículo cuarto, vamos a ver que se reforma en 2000 para adecuarlo a la Convención sobre los Derechos del Niño. No sufre ninguna otra modificación, pero queda muy cortito, como vamos a ver en relación con los derechos que protege la Convención. Realmente era un artículo bastante raquítico. Entonces, cuando se aprueba la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, quienes
estábamos en el ámbito de los derechos de niñas y niños, dijimos, pues ya el artículo 4 queda derogado tácitamente, o sea, se quedará ahí como un resquicio histórico, porque la verdad es que ya no tiene ninguna razón de ser, porque al estar incorporada a la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4 deja de tener una función relevante en la Constitución. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Que 3 meses después se reforme el artículo 4 para incorporar el interés superior de la niñez, que fue una reforma que sacaron del cajón, ¿no? Y una reforma que no tenía sentido y que muestra la incomprensión incluso que tuvo el constituyente para entender que el artículo primero ya iba mucho más allá que el artículo cuarto, ¿no? Sin embargo, el artículo cuarto sigue siendo relevante porque contiene las directrices y principios básicos para la interpretación de la materia familiar y bueno, es como dato histórico, originalmente contenía la libertad de trabajo que posteriormente fue trasladado al artículo 5. Hay un artículo muy relevante y muy interesante que también contemplaba derecho de familia, que era el 130, porque precisamente en la Constitución de 1917, con esta idea de la separación de la Iglesia y el Estado, se estableció que el matrimonio era un contrato civil y que tanto como todos los actos son competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, ¿no? Entonces aquí en rojo tienen ustedes la redacción original y se reforma posteriormente en 1992 para eliminar, ¿no?, el matrimonio como un contrato civil, pero fíjense ustedes que estamos hablando de 1992, esta idea del matrimonio como un contrato civil, pues que es una idea que ya debería haber estado superada. Y lo que a mí me llama mucho la atención, y aquí yo se los quisiera decir que el tema del Estado civil es un tema que ya deberíamos de superar, porque no nos dice nada del Estado civil de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente tenemos que entender el Estado civil, no como Estado civil casado o soltero, sino como los derechos y obligaciones que se tienen en relación con otras personas. Porque no me dice, o sea, con las realidades familiares que tenemos hoy en día, una persona puede vivir 10 años en concubinato y su Estado civil sigue siendo pues soltera, ¿no? Pero tiene derechos y obligaciones en relación con la persona con la que ha estado conviviendo. Y esto tiene efectos prácticos en la realidad. Creo que es una discusión que tendríamos que dar. Porque, por ejemplo, cuando uno ingresa, una persona que vive en concubinato está en el hospital con la persona con la que vive en unión, le preguntan a uno inmediatamente el estado civil. Y uno tendría que contestar en estricto sentido, pues no, o sea, soy soltera. Pero eso no me dice nada de las decisiones que yo puedo tomar respecto a la persona que está, digamos, siendo internada. Y como estas les puedo decir, y son problemas reales que nos enfrentamos e historias que pasan de personas que ven vulnerados sus derechos porque evidentemente no tienen esta noción de que pues, hay derechos y obligaciones que pueden reclamar aun cuando no haya, por ejemplo, la figura de matrimonio. Entonces creo que esto del Estado civil, aunque esté en el 130, ya tendríamos que pues irlo superando, ¿no? Bueno, entonces en 1967 se aprueba la Declaración de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en 1975 se declara como Año Internacional de la Mujer. Esto motivó, como yo les decía, que en diciembre de 1974, derivado de este acuerdo internacional, se modificara el párrafo primero del actual artículo cuarto que establece la igualdad de la ley entre varón y mujer y la protección de la familia, ¿no? Por eso es que esto que estaba la libertad de trabajo se pasa al artículo 5. Y además del artículo cuarto, ¿no?, hay reformas importantes, por ejemplo el artículo 30 para que el varón pudiera obtener también la nacionalidad de la mujer mexicana en caso de estar casados, así como diversas fracciones del artículo 123 constitucional, a efecto de garantizar mayores derechos laborales vinculados con la maternidad, ¿no? Ya había derechos laborales, pero se amplían. Y posteriormente son incorporados al artículo cuarto otros derechos, como es el caso del derecho a la vivienda, que aparece como un derecho de la familia o de las familias, ¿no? Y en relación con la evolución de derechos de niñas, niños y adolescentes, pasa un fenómeno más o menos parecido. En 1979 se declara como Año Internacional del Niño por la Organización de las Naciones Unidas porque se cumplía el 20 aniversario de la Declaración sobre los Derechos del Niño
Y se reforma el artículo 4 constitucional, vamos a ver cuál era su redacción, y se hacía referencia en esta exposición de motivos, precisamente, que motivó esta reforma en materia de derechos de menores en ese momento, a los antecedentes internacionales. Es decir, hay una clara referencia en la exposición de motivos a que este reconocimiento constitucional era motivado por lo que estaba pasando en el ámbito internacional. Entonces, la redacción de 1980, que se deriva justamente de este declaratorio del Año Internacional del Niño, que después se convierte en un debate muy amplio que da origen a la Convención, dice: es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas. Esta es claramente la visión, o sea, no señala un derecho de las niñas y los niños, sino un deber de los padres. A los niños que están fuera del núcleo familiar los desaparece, no existen, ¿no? Porque pues ¿quién va a tener deberes en relación con ellas y ellos? Y reduce los derechos a la salud física y mental, pero es la primera vez que se reconoce constitucionalmente, ¿no?, que hay unas personas menores de edad ahí, pues que algo, ¿no?, tienen en cuanto a relevancia jurídica. En el 2000, como yo les decía, se reforma el artículo 4, claramente motivado, y también se expone en la exposición de motivos, por la aprobación y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el caso de México había ocurrido en 1990, aparece en 2000, primera vez que aparecen en la Constitución las niñas y los niños. Y entonces cambia completamente la lógica. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, ¿no? Aparecen niñas y niños, aparecen como titulares de derechos y posteriormente, el segundo párrafo, digamos, de este apartado, los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El titular de derechos, ¿sí?, el sujeto obligado, pero además habla de ascendientes, tutores y custodios, que no limita al niño al ámbito de la familia. Un niño fuera del ámbito familiar, bueno, pues desde luego debe estar sujeto a una tutela o a una custodia, aunque sea informal. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. En 2011, como ya les había comentado, pues tenemos nuestra reforma al primero constitucional, que todos celebramos de una manera muy sentida, porque realmente era algo que hacía falta en el país. Entonces, nada más les voy a dar para que vean cómo los prejuicios sociales se reflejan también en nuestra Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, estas personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, ¿no? Pero vámonos al tercer párrafo. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, ¿no? Ahí nos quedamos. Y el artículo 4, que se reforma en octubre de 2011, dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. En 3 meses el lenguaje constitucional cambia radicalmente. Aquí dicen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y aquí se velará y se cumplirá. ¿Quién? Pues quién sabe, ¿no? Es como un pasivo de se velará y se cumplirá y todo, ¿no? Garantizando de manera plena sus derechos. Pero ¿quién? ¿Y cuáles son precisamente las obligaciones que se deriven de esos derechos? Desde luego no quedó. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, esto quedó igual, y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que es un reconocimiento muy pobre del riquísimo contenido que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene 54 artículos donde se reconoce desde libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad religiosa, derecho a la información, el tema de justicia para adolescentes, reunificación familiar. Es decir, la Convención es un instrumento riquísimo que, pues, de una manera muy pobre fue reflejado en nuestra Constitución. Y luego se salta: este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. También deberá guiar, o sea, es un pasivo que no señala obligados concretos, ¿no? Y se queda el siguiente párrafo como está. La única noticia muy buena que
sí valió la pena esta reforma fue con que la reforma al artículo 4 constitucional vino acompañado de una reforma al 73 constitucional, en donde se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de competencia de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué fue una buena noticia y por qué fue necesario hacer esto? A pesar de que pues el 73 no es precisamente el artículo más respetuoso del federalismo. Porque aun cuando la Constitución, se había firmado en el 90 la Convención, se había firmado, se había reformado en el 2000 nuestra Constitución y se habían creado leyes de protección, nunca fueron efectivas. Sí, se utilizaban a veces en la argumentación, y esto hay que decirlo, de cuando había casos particulares en órganos jurisdiccionales, ¿no? Que es cuando empieza, la constitucionalización del derecho de familia empieza en los órganos jurisdiccionales. Pero no había una institución que garantizara estos derechos y, peor, se sobreentendía que los derechos de niñas y niños eran materia familiar y por eso estaban, pues, ¿no?, reconocidos en los códigos civiles y familiares, y nunca se pudo contrarrestar estas percepciones sociales y lograr que ya con una base constitucional, como era el artículo 4 en el 2000, se garantizaran realmente, más allá de los casos concretos que eran sometidos a algunos tribunales, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces por eso se tiene que hacer una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que crea instituciones, crea la Secretaría Ejecutiva, el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no vamos a entrar aquí, pero crea una institucionalidad, pero esto es del 2014, estamos hablando de hace 5 años, no estamos hablando de hace 30. Y las procuradurías de protección. Pero entonces, justamente por primera vez en la historia, tenemos que ya hay instituciones que garantizan los derechos, porque nuevamente el imaginario social hacía que estos quedaran reservados a la familia. ¿Y cuáles son los principios, digamos a manera de resumen, contenidos en el artículo 4? Bueno, el reconocimiento de la familia como célula básica de organización social protegida constitucionalmente, el reconocimiento de la igualdad formal entre mujeres y hombres vinculada estrechamente a la organización familiar, o sea, sí somos iguales, pero el artículo 4 tiene una clara proyección a los derechos dentro de la familia, y el reconocimiento de niñas y niños como titulares de derechos, así como reconocimiento de que niñas y niños no solamente son hijas e hijos, sino que son personas que tienen derechos, que fue algo que había costado mucho trabajo y sigue costando. ¿Cuáles son los efectos de la constitucionalización del derecho de familia? Es decir, de este reconocimiento que se da a partir de los tratados internacionales. Bueno, en primer lugar, la eliminación del derecho a castigar. A ver, una cosa es que sigamos teniendo en el imaginario, pero el derecho a castigar sale de los códigos civiles en 1975. Mayores facultades a los jueces de lo familiar para tomar decisiones, vamos superando esta idea de que la familia es el ámbito privado indisponible y se da mayor facultades a los jueces, particularmente en materia de alimentos, patria potestad. También se le da intervención del Ministerio Público en materia, por ejemplo, de alimentos, de reconocimiento de menores de edad, adopción y tutela. Y a mí todavía me tocó, y todavía habrá algunas voces que dirán que es una barbaridad el derecho penal entrando a la familia o el Ministerio Público interviniendo en derechos de familia, ¿no? Y regulación de las relaciones familiares en otras ramas ajenas al derecho civil, como el Código Penal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras, ¿no? Y transformaciones en el derecho familiar desiguales por competencias, por ser materia de las entidades federativas. Todavía tenemos la locura aquí de que no hay códigos civiles que no prohíben expresamente el castigo corporal, hay códigos civiles que siguen permitiendo la adopción simple, es decir, cosas que son ya muy superadas, anticonvencionales y anticonstitucionales, siguen estando presentes en los códigos familiares. En el Código Civil Federal, pues ya vimos que desaparece el derecho paterno de castigar. Fíjense ustedes, el artículo 423 facultaba a quienes ejercían la patria potestad
para corregir y castigar, no solamente eso, sino pedir el auxilio de las autoridades para corregir y castigar a las hijas e hijos, ¿no? Y en 1997, derivado de las reformas en materia de violencia familiar, se establece una prohibición de atentar contra la integridad física o emocional del niño, ¿no? Se regula también el ejercicio de la patria potestad en casos de violencia familiar. Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Una cosa que es tan absolutamente violatoria de derechos como es el que una persona adulta maltrate físicamente a una niña o niño que además está sujeto a su patria potestad, es decir, que ni siquiera tiene acceso a reclamar sus derechos. Bueno, y esto se los, nada más, ¿por qué este artículo me mata? Porque este artículo está vigente. O sea, para que vean que estamos verdaderamente, tienen incapacidad natural y legal, natural, los menores de edad. Esto es una barbaridad, pero además en un sistema tan positivista como el mexicano todavía reconocemos que hay algo natural del derecho natural, ¿no? Y por supuesto que las personas con discapacidad, no es el motivo de esta conferencia, pero también podríamos desarrollarlo. Nuestro código, en 2019 sigue estando vigente esta norma, tienen incapacidad natural, o sea, el legislador, ¿no? No sé si yendo a ver el oráculo de Delfos o por revelación divina, ¿quién le dijo que había una incapacidad natural, ¿no? Y también está vigente este artículo que dice que el que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio en obligación alguna sin expreso consentimiento del que o de los que ejerzan aquel derecho. Esto es lo que intenta subsanar un poco la ley general con la Procuraduría de Protección. Es decir, que bueno, por lo menos haya alguien, y desde luego se requiere, no estoy diciendo, pues ahora que los niños comparezcan en juicio libremente, pero el asunto es que si reconocemos que la familia es un espacio donde hay relaciones de poder, ¿no? El limitar a los niños de esta manera sin que haya otra posibilidad, una vía de escape, cuando en la familia se esté dando la violencia, el abuso, es una barbaridad porque dejamos a niñas y niños en una condición de extrema vulnerabilidad. Y vamos a ver, ¿no? Porque pues el derecho se aplica en un contexto social, ¿no? Especialmente pues de niñas y niños que requieren de una mediación adulta para el contacto con el derecho, ¿no? Ya sea padres o madres por Ministerio de Ley, tutores, o los cuidadores o la Procuraduría de Protección. Pero fíjense, bueno, no se ve aquí nada, y creo que yo tampoco veo nada aquí, pero bueno, a ver, lo relevante aquí es el que está en las percepciones sociales. Le voy a pasar porque no alcanzo a ver nada aquí, pero bueno. Si un matrimonio de amigos suyos discute y el hombre comienza a gritar a la mujer, ¿usted qué siente? No se mete porque es un asunto entre ellos, la mitad de la población. Que es intolerable que él le grite a su esposa. No está hablando de si interviene, o sea, no le dice, entre usted para defender. El 40% piensa que es intolerable. Es normal que a veces un hombre grite a su esposa, ¿no? Esto es el 7%. Este es brutal. ¿En qué ocasiones se justifica pegarle a una mujer? 70% dice nunca se justifica. Es decir, 3 de cada 10 personas en este país piensa que hay una razón para golpear a una mujer. Cuando ella te pega, si te falta el respeto, depende, o cuando es necesario corregirla, ¿no? Porque esto siempre… Bueno, esta también, bueno, esta sí la veo un poco mejor. ¿Qué de acuerdo están con las siguientes frases? Este tópico de los niños son el futuro del país, ¿no? O sea, no importa su presente, porque la verdad es que no son personas. De acuerdo, si sumamos los porcentajes de los que están de acuerdo, pues tenemos casi un 80%, o sea, es altísimo, más del 80%, 90% de la gente se cree esto, que los niños son el futuro del país, no que son titulares de derechos hoy y que tienen que respetarlo, ¿no? Este tópico. Y la última es, los derechos de los niños han disminuido la autoridad de los padres, que también si sumamos las personas que están de acuerdo o acuerdo en parte, pues tenemos más del 60%.
¿no? Es decir, ¿no? Pues es que los derechos disminuyen la autoridad, ¿no? Entonces, ¿usted cree? Y esta pregunta la hemos repetido en varias encuestas. Esta es una investigación que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que está disponible si ustedes la quieran, y que se ha repetido además en distintos momentos, ¿no?, de la historia reciente de México. Deben tener los derechos que les da la ley 65%. O sea, los que les da la ley ni siquiera tienen derecho a participar. No, o sea, no nos vamos a ver muy progresistas. Los derechos que sus padres les quieran dar, y luego los niños no tienen derecho porque son menores de edad. Casi 3 de cada 10 mexicanos piensan que los niños no son personas. O sea, no nos confundamos, porque esa es la realidad, que niñas y niños no son personas, a pesar de tener un artículo 4, raquítico, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y luego en su opinión, ¿cuándo se justifica pegarle a un niño? Cuando se porta mal, evidentemente, ¿no? Pero fíjense ustedes, la barra naranja nunca se le pega, es 1 de cada 10 mexicanos, que es la única respuesta correcta. O sea, no hay ninguna justificación para golpear a un niño, nunca, jamás. Eso no quiere decir no poner reglas, no poner límites, no educar, no guiar, o sea, todo lo que implica la formación y el desarrollo de una niña o un niño. Pero golpear a un niño, ¿qué hacemos? ¿Sí? Con un derecho de familia muy bien constitucionalizado y está muy bien, pero con estas percepciones sociales cuando las niñas y los niños requieren de la mediación adulta para hacer valer sus derechos, para interactuar con el derecho. Y voy a terminar con memes. Les voy a contar un ejercicio que hice, o sea, tengo página de Facebook donde están, y dije, bueno, pues voy a ir guardando aquellos memes como relativos a, o sea, que me parecen como así un poquito violatorios de los derechos de los niños. Y hace un par de semanas dije, pues voy a sacar todas las imágenes. Es que casi me desmayo, o sea, de verdad me dio una tristeza, porque obviamente no voy a decir quiénes son, pero todos estos son amigos míos, todas las personas, amigos, familiares, que subieron estas cosas, estos memes, son gente que yo conozco y son gente buena, o sea, de verdad, no tengo contactos, o sea, son gente, digamos, me refiero a de buena voluntad, ¿no?, que tiene cierta sensibilidad. Esta es brutal. O sea, esto tiene que ver con la lucha de Greta Thunberg, ¿no? Millones de niños quieren limpiar el planeta. Millones de mamás están de acuerdo y quieren que comiencen con su recámara. O sea, no hay manera más brutal de minimizar, ¿no?, la lucha valientísima, valiosísima de un grupo de adolescentes que es: a ti te reduzco al ámbito doméstico. No estés con fregaderas, tú limpia tu recámara. Y yo siempre que veo esto digo, hagamos el ejercicio de cambiarlo, ¿no?, por los otros colectivos. Las mujeres, imagínense qué pensarían. Millones de mujeres quieren limpiar el planeta. Millones de maridos están de acuerdo y quieren que comiencen por la cocina, ¿no? ¿Sería igualmente aceptable? Pero esto lo publicó alguien amorosa con las niñas y los niños, madre de familia. O sea, despreciando y de verdad, o sea, minimizando una lucha que de verdad debería hacernos sentir, bueno, a mí me hace sentir muy esperanzada, ¿no? Pero no, es que se las hace muy chistoso que empiecen por la recámara, ¿no? Porque el ámbito de los niños es en la familia, es en la casa, no en Naciones Unidas, ¿eh? No se equivoquen, no en el espacio de lo público, no tiene nada que decir. Las mamás de ahora, mi hijo sufre bullying, lo llevaré al psicólogo. Las mamás de antes, como te dejes pegar, yo te doy más duro por pendejo, ¿no? Son reales, perdonen. Luego también es brutal, ¿no? Mi madre en ocasiones me tiró la zapatilla, mi padre alguna vez me soltó un cachete. A consecuencia de eso desarrollé un trauma infantil llamado respeto a los demás. ¿Qué nos dice esto? Que creemos que la única manera de educar es mediante la violencia. Y yo estoy convencida, y con esto yo quisiera como ir concluyendo, que la gente que piensa eso no es gente mala, no es gente que quiere dañar a sus hijos. Pero el problema
es que no hemos logrado este derecho que ya está constitucionalizado, bajarlo al día a día y en este caso generar habilidades de crianza. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay otras alternativas. Aunque a ti te hayan pegado, sí, eres un adulto funcional, qué bueno, pero hoy sabemos que se puede imponer disciplina, límites, orden, sin necesidad de recurrir a la violencia física. Pero no hemos logrado permear esto. Entonces, claro, pues sí tenemos la protección en el artículo 4, la convención, y todo muy bonito, pero las familias piensan esto. Así es que, digamos, como un poco de conclusión, seguimos teniendo desde hace más de 200 años este esquema, ¿no? Quienes pueden entrar como titulares de derechos, o sea, a gozar, digamos, de los derechos humanos, son simplemente los que encajan en un patrón muy rígido. Y esto se ha reflejado también en las decisiones judiciales, y con eso ya termino. Intenten encontrar, porque yo lo he hecho, decisiones judiciales sobre derechos del niño que no tengan que ver con la familia o la escuela. Si alguno lo encuentra, le dejo mi correo y me la manda. O sea, todo es la patria potestad. Es muy buen avance, yo no estoy negando esto, ¿no? Fue una muy novedosa la sentencia sobre el bullying. Qué bueno que ya estemos interviniendo en la familia, pero seguimos teniendo profundamente esta convicción. Los derechos de las mujeres han ido un poquito más rápido, pues sí, tenemos muchos derechos de las mujeres, mucho más allá del ámbito familiar, y sobre todo, pues sí, tiene que ver ya con es políticamente incorrecto hablar de esta manera de las mujeres, ¿no? Y las conclusiones, bueno, hay un nuevo protagonismo de los derechos de niñas y niños, pero tenemos todavía que empujar muchísimo más. También ha habido cambios paulatinos en la interpretación constitucional, ¿no? Que afortunadamente ya tenemos, bueno, más tribunales que interpretan el interés superior, ¿no? De la niñez, en fin. Tenemos pendiente un debate sobre la incapacidad, o sea, este artículo que yo les digo, pues ya no es un artículo de 2019. También el desfase entre el Estado civil y los derechos humanos que causan afectaciones a las personas. Tendríamos que empezar, ¿no? Incluso los atributos de la personalidad que estudiamos en los libros de derecho civil ya no tienen hoy mucho sentido, si ustedes los ven como a la luz de las realidades. También entender la afiliación como derechos de niñas, niños y adolescentes y no como derechos de las personas adultas. Y sobre todo lo que requerimos, y esto sí es un cambio sociocultural en las familias que nos obligue a todas y a todos a mirarnos de manera diferente y aceptar que, sí, una familia, y estoy hablando de cualquier tipo de modelo familiar, no me estoy casando con ninguno, sí es un espacio de vínculos, pero es un espacio en donde lo primordial es comprender que está integrado por seres humanos, por personas que tienen dignidad y que hay relaciones de poder, y por eso tenemos que seguir pensando en cómo proteger y cómo garantizar los derechos de quienes están en una condición de mayor vulnerabilidad en la familia. Muchas gracias. Agradecemos a Mónica González Contró y en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace entrega de un reconocimiento por su valiosa participación en este Congreso.